Vamos a leer en Mateo 8, desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Es una historia que todos conoceréis. Mateo capítulo 8, el versículo 23, dice la Escritura: y entrando él en la barca, el Señor, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bunyan, en El progreso del peregrino, nos narra lo siguiente. Dice: al final del Valle de la Humillación había otro valle, llamado el Valle de Sombra de Muerte, y era preciso que Cristiano, el protagonista, lo atravesase, pues en medio de él estaba el camino a la ciudad celestial. Ese valle era muy solitario. De hecho, el profeta Jeremías lo describe en Jeremías 2:6 como una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Sigue diciendo Bunyan: vi luego en mi sueño que cuando Cristiano llegó al límite del valle de sombra, se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa en dirección contraria. Eran hijos de aquellos que dieron un informe negativo de la buena tierra, en Números 13. Y estos hombres le dijeron: atrás, atrás, si estimas en algo tu vida y tu paz. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó Cristiano. Íbamos en la misma dirección que tú vas. Avanzamos hasta donde nos atrevimos. Miramos adelante y vimos el valle que es negro como la brea. Vimos duendes, sátiros y dragones del abismo. Oímos también un continuo aullar y gritar, como de gentes sufriendo indeciblemente, que eran prisioneras de la aflicción y estaban en cadenas, y sobre ese valle cuelgan las terribles nubes de la confusión. La muerte también se extiende constantemente sus alas sobre él. En pocas palabras, todo es horrible y caótico. Oyendo esto, Cristiano respondió: lo que decís no me demuestra sino que este es el camino que debo seguir hacia el deseado puerto. Cristiano, el protagonista el peregrino, estaba seguro de que debía atravesar tribulaciones. Tribulaciones que parecían de muerte, pero que solamente eran sombra. Es decir, pretendían atemorizarle y quitarle el gozo, pero solamente era una sombra. Aún así, Cristiano estaba seguro de que tenía que atravesarlas para poder alcanzar el paraíso. De igual manera, nosotros vamos a tener que pasar por esas aflicciones. La pregunta es: ¿está nuestra fe bien asentada? ¿Contiene los argumentos consistentes y están arraigadas las convicciones para que como cristianos vayamos sin temor a afrontar la aflicción? La aflicción se define como un dolor intenso que aflige el cuerpo y el alma, que causa tristeza, penar, desesperanza y en muchas ocasiones incluso puede llevarnos hasta la depresión o la ansiedad. Cuando el creyente pasa por la aflicción y no pone a trabajar su fe, se vuelve presa de la angustia, y si además depende de sus propias fuerzas únicamente, encerrándose en el bucle de sus pensamientos, no solo irá cada vez a peor, sino que además estará pecando contra Dios al estar dudando de su voluntad y de su soberanía. ¿Y cómo podemos poner a trabajar la fe? Nos dice Abraham Kuyper, con respecto a cómo la fe afecta a la conciencia, dice: para que la voluntad pueda servir a la conciencia cambiada, debe ser forjada por Dios. De ahí que la disposición de fe sea impartida no solo a la conciencia, sino también a la voluntad, para adaptarla así al Cristo de las Escrituras. La voluntad del santo es llevada de nuevo a moverse libremente hacia Dios. Cuando el ego cambia su dirección y la voluntad es cambiada, solo entonces la nueva disposición puede entrar en la conciencia.
para estar seguros de que el Cristo que se encuentra tras las Escrituras es el único Cristo y es su Cristo. Es decir, para poner a trabajar mi fe, tengo que primeramente creer que Cristo es mi Salvador. Y en segundo lugar, esta confianza me debe llevar a dejar a un lado mi voluntad para cumplir la suya, que por fe sé que es perfecta. La Biblia es muy clara con respecto al creyente y las tribulaciones. No nos promete que una vez seamos salvos, todos nuestros problemas cesarán y viviremos en una nube de felicidad constante hasta que lleguemos al cielo con una sonrisa gigante. Para nada. De hecho, más bien nos advierte de lo contrario. En 1 de Pedro 1, del 5 al 8, nos dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero continúa diciendo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Por eso, cuando cristiano en el progreso del peregrino ve el valle de muerte, no solo no lo evita, sino que va decidido a enfrentarse a él. ¿Y por qué hace esto?, puede preguntarse alguien. ¿Está queriendo enseñar acaso Bunyan que los cristianos son personas que les encanta sufrir, autoflagelarse? Pues para nada. Lo que podemos ver, tanto en esta pequeña historia como en las Escrituras, es que el creyente en la vida no pone sus miras en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y eso es lo que le da las fuerzas para seguir. Lo que este hombre estaba enfrentando era un valle de sombra, como hemos dicho antes, de sombra de muerte. Pretendía atemorizarle, pero no iba a acabar con su vida. Solo lo pretendía. No era algo que fuera a terminar con su vida, pero sí algo que iba a poner en juego su fe y su confianza en Dios. Y sobre eso estaremos hablando hoy. Vamos a dividir el sermón en dos puntos sencillos. En primer lugar, preparando la fe, y en segundo lugar, aplicando la fe. En primer lugar, preparando la fe. Leíamos en nuestro texto de introducción, en el versículo 24, «He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca». Y la idea que quiere transmitir el original es que la tormenta llegó de repente, sin previo aviso. Los discípulos estaban tranquilos, el Señor estaba descansando tras un día agotador de sanar enfermos, de predicar la palabra. Todo estaba en absoluta calma y de repente, en un instante, parecía que iban a morir sin esperanza. La tribulación, de igual manera, azota al creyente de la noche a la mañana. Un día tienes tu vida en orden, te levantas a cumplir con tu rutina y de repente te citan para una reunión inesperada en el trabajo, recibes un mensaje de alguien muy cercano, una llamada inesperada del médico, y toda esa paz que tenías desaparece dando lugar a la desesperanza. No sabemos cuándo nos sobrevendrá la aflicción, pero lo que sí sabemos es que llegará, porque el mundo que tenemos de pecado nos lleva a eso. Por lo que es importante que mientras tengamos la paz y la tranquilidad, mientras estemos firmes, nos preparemos. Es ahora, por tanto, cuando debes asentar las bases de tu fe. Es ahora cuando debes conocer los atributos de Dios, la obra de Cristo en la cruz y las implicaciones que tienen en tu vida, para que entonces, en el día malo, puedas correr a tu Salvador. Tenemos el privilegio de estar en iglesias, tanto aquí en Málaga como en Madrid, que han impartido todas estas doctrinas, que nos hablan de Cristo, que nos hablan de los atributos de Dios, y lo hacen para nuestro crecimiento. Además, vivimos en una era digital, en la que si queremos, podemos estar escuchando sermones a todas horas. Podemos llenarnos de la palabra en todo momento, porque siempre llevamos encima nuestro móvil que nos permitirá leerla. La gran mayoría, incluso, tenemos largos trayectos hasta nuestro trabajo, pues aprovecha ese momento para formarte. Y alguno dirá, ya, pero es que vuelvo muy cansado a casa.
Lo último que me apetece es ponerme a leer la Biblia o ponerme a escuchar un sermón. Bueno, si la pereza es tu excusa, déjame recordarte la parábola de las 10 vírgenes. Muy brevemente, 5 de ellas fueron prudentes y llenaron sus lámparas con aceite, y las otras 5 fueron insensatas y no lo hicieron, fueron vagas y descuidadas. El novio tardó en llegar y se hizo de noche. Las insensatas tuvieron que ir a comprar aceite para sus lámparas porque no veían nada. Y nos narra la Escritura, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando tus sentimientos traten de imponerse a tu razón y te limiten y te alejen de tu responsabilidad para con Dios, recuerda esta parábola y vuélvete a Dios, porque no hay nada peor para el hombre que escuchar a Dios decirle: no te conozco. Efesios 6:13 nos dice: por tanto, para evitar esto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esperar a la tribulación para aplicar tu fe es como empezar a ponerte la armadura cuando el enemigo está a punto de atravesarte. Es decir, no sirve para absolutamente nada. Necesitamos ponernos la armadura no cuando estemos en medio de la batalla, sino antes de llegar a ella, porque esta armadura, que es la palabra de Dios, al principio es incómoda de llevar, porque a nuestro cuerpo no le gusta, no está acostumbrada a ella. Por ello, al igual que los soldados en la antigüedad, debemos entrenar con la armadura espiritual, por varios motivos. En primer lugar, para tener un acondicionamiento físico. Las armaduras, especialmente las de placas completas, las que se utilizaban en la Edad Media, las armaduras de placas que se utilizaban en la Edad Media podían ser muy pesadas. Entrenar con estas armaduras, por tanto, ayudaban a los soldados a desarrollar su fuerza y resistencia para moverse y luchar eficazmente en la batalla. De igual manera, el creyente necesita un acondicionamiento espiritual. Necesita forjar una relación íntima y personal a través de la oración a Dios para que esto le permita estar firme en la fe. En segundo lugar, debe haber una familiarización con el equipo. Usar armaduras regularmente permitía a los soldados familiarizarse con su equipo, comprendiendo cómo moverse, girar y maniobrar sin restricciones. Igualmente, nosotros debemos estar familiarizados con las Escrituras, conocerlas a fondo y saber cómo exprimirlas para que nos ayuden en nuestro día a día. Para ello, debemos crear un hábito de lectura. No sirve leerse el versículo del día, sino que debemos leer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y en tercer lugar, porque esto ayuda también y se obtienen técnicas de combate. Entrenar con la armadura puesta permitía a los soldados practicar técnicas de combate realistas. Esto era fundamental para desarrollar habilidades tácticas y estrategias de combate. Es en las situaciones cotidianas, también nosotros, donde los creyentes debemos aplicar y practicar todo lo que hemos escuchado y leído sobre Dios y su palabra. No puedo pretender luchar contra la mentira del mundo y soportar el desprecio que en nuestros días se recibe por ir en contra de la corriente si no soy capaz de decirle a mis compañeros de trabajo que soy creyente y que por ese motivo me abstengo de hacer lo que ellos hacen, de ir a donde ellos van o de pensar como ellos piensan. Si no eres capaz de soportar el desprecio de unos pocos, ¿cómo soportarás el desprecio del mundo entero por amor a Cristo? Por lo tanto, vemos que en las pequeñas cosas cotidianas es donde debemos preparar nuestra fe, en el día a día. Agradezcamos también a Dios cuando nos da estos tiempos de calma y paz, cuando nos permite estar centrados en nuestras ocupaciones, cuando no tenemos problemas fuera de lo común, fuera de lo que nos pueda pasar de manera habitual, esos problemas que nos nublan la mente. Pues mientras no los tengamos, mientras no tengamos distracciones de nuestros deberes, seamos agradecidos, y no solo agradecidos, sino que aprovechemos
Aprovechemos esos momentos para cultivar nuestra fe, ya que ésta va a ser verdaderamente probada en tiempos de tormenta. Es imprescindible, por tanto, que preparemos nuestra fe, pero tan imprescindible es prepararla como aplicarla. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, aplicando la fe. El versículo 24 nos dice: «He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?». La calma había desaparecido. Nos narra Marcos en su Evangelio, en la historia paralela, con una mayor precisión. Dice que el viento echaba las olas en el barco de tal forma que éste se estaba hundiendo. No era una simple tormentita, el barco se iba al fondo. Los discípulos se enfrentaban a una situación trágica y mientras tanto el Señor dormía agotado. Es indudable que Dios estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Es indudable que esta escena también la podemos ver representada en nuestra vida. No de forma literal, ya que dudo que muchos vayamos en barco, pero sí de forma figurada, ya que, como decía al principio, la tormenta viene a nuestra vida de repente, azotándonos con fuerza, golpeándonos donde más nos duele, y para colmo, parece que Dios está dormido. Da la impresión de que no está actuando y que nos ha dejado solos. Es entonces cuando empezamos a preguntarnos: ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Acaso no ha prometido librar al justo? ¿Cómo puede ser entonces que yo esté aquí sufriendo? Finalmente, junto a esas preguntas, viene acompañado el sentimiento de soledad, que lo agrava todo por completo. Pues bien, mucho me temo que todo esto es solamente parte de la prueba con la que Dios examina nuestra fe. En Santiago, el primer capítulo nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Es normal y es humano que la aflicción nos entristezca, e incluso muchas veces es normal que nos derrumbe. En el Salmo 42, el rey David mostraba su abatimiento. Dice: «Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?». Esto es algo que a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado o nos puede pasar. Y esto no es malo, esto es humano que la aflicción nos duela. El asunto es si dejamos que esa tristeza exceda nuestra fe. Ahí es donde está el problema. Y vemos en nuestra historia que los discípulos hicieron justamente esto. Los discípulos no solamente se angustiaron, sino que se dejaron controlar por el miedo. Marcos, nuevamente, relata lo vivido desde su perspectiva y narra que los discípulos despertaron al Señor y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Es decir, no solamente estaban controlados por el miedo, sino que además estaban reprochando a Jesús una falta de cuidado. Y alguno puede pensar: qué poca fe tenían estos discípulos. Si estaba Cristo al lado, ¿cómo podían dudar? Pero ¿te has mirado a ti? Y esto me lo estoy diciendo a mí mismo también. ¿Acaso no es el mismo Dios que ordenó los cielos y que creó las estrellas y la tierra con toda precisión para que la habitemos, el mismo que ordena todo lo que sucede en tu vida? ¿Acaso no es ese Cristo que tenía el control de la situación en la barca el mismo que tiene el control de tu vida? Los sentimientos de aflicción, como decía, son comunes y no debemos menospreciar a aquellos que sufren en la lucha. Pero una cosa es segura:
si somos creyentes, estos sentimientos no nos pueden dominar. Es pecaminoso dejarnos controlar por el miedo, porque no hay problema tan grande en esta tierra que los hijos de Dios no puedan superar asistidos por su Redentor. Y repito esto, no hay problema tan grande en esta tierra que los hijos de Dios no puedan superar asistidos por su Redentor. Es por eso que el Señor reprende a los discípulos diciéndoles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y un predicador contemporáneo decía que si hoy en día fuésemos capaces de oír la voz de Dios hablándonos directamente, la frase que más escucharíamos sería esta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que la fe es una actividad. La fe no actúa en nosotros de forma automática como la alarma de un reloj que cuando llega la hora salta. No, cuando vienen los problemas, la fe no aparece por arte de magia, sino que más bien nosotros debemos ponerla a trabajar conscientemente. Esta es la idea que transmite el Señor en el Evangelio de Lucas. Nos narra el evangelista que cuando el Señor calmó la tempestad les dijo a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿por qué no habéis hecho uso de la fe que os ha sido dada? ¿Dónde está? Nuestro deber es ser conscientes de que debemos trabajar por aplicar la fe, que no nos excusemos en que tenemos una fe débil. Tenemos una fe débil porque esperamos que se ejercite sola, por eso es débil. Así que, siendo conscientes de esto, siendo conscientes de que la fe es una actividad, trabajemos en ponerla por obra, de manera consciente, sabiendo que Cristo es el que nos la da y es Él quien nos capacita también para aplicarla. Vale, Martín, pero ¿cómo pongo mi fe a trabajar? Pues me alegra que preguntes. Tenemos un ejemplo muy claro en la figura del apóstol Pablo, en Filipenses 4. Escribe: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto no era pura teoría, ya que nos narran las Escrituras cómo después de haber sido azotados y encarcelados, Pablo, junto a Silas, mostraba su gozo. En Hechos 16 nos dice: a medianoche, estando encarcelados, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo no solamente escribió las palabras, Pablo las vivió. Pablo no se centró en sus problemas, no puso la mira en el sufrimiento momentáneo, sino que puso la mira en las cosas celestiales. Segunda de Corintios 4 nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, esta frase es importante, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo, quien fue azotado con varas, apedreado, quien sufrió naufragios, en plural, no un naufragio, naufragios, peligros de muerte, entre otras cosas, concluye diciendo que todo su sufrimiento es una leve tribulación momentánea. Es evidente que esa determinación y seguridad que tenía no nacía de confiar en sus propias fuerzas o de escuchar frases motivacionales como que el tiempo todo lo cura. Su paz y su gozo ante la tribulación venían porque era consciente de que todo eso, todo lo que estaba ocurriendo, le estaba transformando a la semejanza de Jesucristo. Sabía que en su debilidad exaltaba a Cristo y se hacía fuerte. La aflicción, por tanto, es la forma más directa de unión con Cristo. Y no conozco la situación, pero tal vez ahora estés pasando por tribulación y tu alma esté como la de los discípulos, diciendo: ¿no tienes cuidado de mí que perezco? Si es así, observa el ejemplo del apóstol. Pon a un lado tus sentimientos por un momento y pon a trabajar tu fe, hablándole a tu alma para que busque a Dios, como hacía el rey David. Leíamos antes en el Salmo 42. El rey David hablaba a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, dice el rey David, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sé tú quien controle tus sentimientos, no ellos a ti. Utiliza tu razón, no la emoción. El mundo de hoy en día dice que escuches a tu corazón, no que escuches a tu cabeza. Pero los cristianos sabemos que esto no es así, que es la razón, la fe y la convicción de que Cristo tiene el control de todo lo que nos hace actuar. ¿Te sientes solo? ¿Te desprecian tus amigos o en tu trabajo? ¿Se ha ido una persona amada de tu vida? ¿Estás pasando por enfermedad? ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? Pues como cantábamos y como dice el himno, a Jesús, refugio eterno, muéstraselo en oración. Derrama tu alma al Dios que te oye en todo momento. Los creyentes tenemos el enorme privilegio de saber que tenemos un Dios que nos escucha y nos consuela siempre, a todas horas. En todo momento, en todo tiempo, debes acudir a la palabra, pero en tiempos de dolor, aún más. Allí encontrarás el consuelo que necesitas. Y un ejemplo de esto, pues he cogido varios versículos para que veamos la realidad de esto. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre. Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No estamos solos, tenemos al Consolador con nosotros. El final de nuestro texto nos narra que entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y aquí podemos ver el poder y la misericordia de Dios, de Cristo. Poder, porque con una simple frase calmó toda la tempestad. Y misericordia, porque aunque sus discípulos acudieron a él con poca fe, con una fe débil, con una fe vacilante, el Señor los escuchó y el Señor les libró de perecer. Y nuestro Dios nos podrá reprender por muchas cosas, pero nos podrá reprender también por nuestra poca fe, pero jamás nos desechará por ella. Repito, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si clamamos a Él, si le buscamos de todo corazón, si ponemos nuestra vida en dependencia de Él, Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Este es nuestro consuelo. Este es muchas veces el motivo por el que la aflicción llega a nuestras vidas. El motivo es para que corramos a Cristo, para que corramos en busca de consolación, para que seamos dependientes de Él, única y exclusivamente de Él, no de bienes terrenales, no de otras personas, sino de Cristo. Es por eso que muchas veces nos quita lo que más amamos para que le amemos a Él primero. Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad de cultivar una relación cada vez más estrecha con nuestro Señor y Salvador, como decía antes, a través del estudio profundo de las Escrituras, viendo cómo se aplica a mi situación particular cada día, porque para eso nos la han dejado escrita, nos la ha dejado escrita el Señor. Es la palabra la que nos revela a Cristo, por lo tanto es imposible cultivar una relación fuera de ella. Decía C.S. Lewis que así como el coche no funciona sin gasolina, el hombre no puede funcionar sin Cristo. Así como el hombre no funciona sin gasolina, el hombre no funciona sin Cristo. Es nuestro motor y esto lo vemos en la sociedad de hoy. ¿Por qué la sociedad no funciona? Porque no tiene a Cristo.
como decía, lo podemos ver en nuestro día a día también. La mañana que te levantas con prisa, que no pones el día en manos del Señor, sino que corres hacia adelante, ¿cuánto tardas en pecar? Con un pensamiento, con una mirada, con una palabra que no deberías haber pronunciado. Si esto nos pasa por haber sido descuidados con una sola oración, ¿qué podemos esperar si el no orar se convierte en una pauta de conducta? Si vives como la gente del mundo, esto es, sin orar y sin buscar a Dios, te enfrentarás a las aflicciones como la gente del mundo. Esto es, huyendo de los problemas, sin querer asumirlos, y cuando te alcancen, lamentándote de por vida. Por eso, insisto en la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios, ya que es imposible cultivar una relación con alguien con quien no pasamos tiempo. Esto se aplica a todo, pero con la palabra más. Y además, no vale que sea cualquier tiempo, sino un tiempo de calidad. De nada sirve ponerse a leer las Escrituras con el objetivo de terminarlas rápido o de cumplir mi meta de versículos diarios. No sirve de nada, de verdad. Debemos meditar y conocer el pasaje a fondo, pararnos en cada versículo, pararnos para ver qué es lo que me está diciendo a mí, dónde está Cristo en esto que estoy leyendo, qué enseña, qué aplicación tiene a mi vida, cómo me ayuda. Si queremos cultivar una unión con Cristo, debemos buscar un tiempo en el día para estar a solas con Él. Ya sabemos todos que la salvación nos la da el Señor, pero nosotros tenemos que esforzarnos en buscarla. Y no vale que se esfuerce mi padre, mi hermano, no. Es una relación individual con el Señor. Por lo tanto, tenemos que buscar un tiempo para estar a solas con Él, porque si no, como pregunta Amós, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Esta es nuestra responsabilidad. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y como conclusión, algo que no debemos olvidar es descansar en la providencia de Dios cuando hemos hecho todo lo que debíamos. Porque es la única manera de que encontremos gozo en la aflicción. Muchas veces sufrimos, trabajamos y no entendemos por qué la cosa no mejora. Si hemos hecho todo lo que debíamos, si hemos puesto todo en oración y si hemos dado todo delante del Señor, está en sus manos, es su voluntad. Es su voluntad lo que pase a partir de ahí. Por lo tanto, también tenemos que saber esperar en ese momento. Como decíamos al principio, Él es nuestro Padre. Él no nos va a dejar y Él no nos va a abandonar. Por lo tanto, como un hijo pequeño que tiene una gran seguridad en su padre cuando le dice que se eche en sus brazos, así también el cristiano tiene que estar confiado en que está en los brazos del Dios eterno, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto nos ayudará a ver que las aflicciones forman nuestro carácter. No nos gustan, pero forman nuestro carácter. Y además nos sirven para ayudar a otros hermanos. Porque si tú has pasado por la tribulación, eso te va a capacitar para cuando tu hermano pase por la misma tribulación, poder ayudarle, poder aconsejarle y poder guiarle también. Y de esa manera no solo fortaleces tu fe, sino que fortaleces la del hermano. Y además das un buen testimonio a Dios, siendo de consolación. Por último, debemos recordar que las aflicciones son parte de la providencia de Dios y que están puestas para hacernos totalmente dependientes de Él, y que si nos enzarzamos y nos negamos en no descansar, vamos a seguir ahí hasta que nos hagamos dependientes de Él. El Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, sabemos que no se va a perder ninguno, pero hasta que lo encontremos nos va a dar caña, así que mejor no resistirnos. Haciendo este sermón he sido consciente de una cosa, y es que si hay un tema que abunda en la Biblia es la consolación. Nuestro Dios nos ha dejado palabras de aliento en cada rincón de las Escrituras.
Y no conozco tu situación en este momento, pero si estás en medio de un mar de tempestad, en el que no se vislumbra ni un pequeño rayo de luz, en el que parece que tu barca está a punto de hundirse, este es el momento que Dios te ha dado para manifestar tu fe. Este es el momento que el Señor te ha dado para aplicar tu fe. Dios está probando tu fe. Pero, no te olvides de una cosa. No te olvides de que Cristo está contigo. No te olvides de que está despierto, que no está dormido. Aunque el maligno te diga lo contrario, aunque el maligno te quiera hacer dudar de todo, de tu fe, de que Cristo te ha abandonado, no le escuches, porque Cristo no está durmiendo. Y si en medio de esta lucha te das cuenta de que tu fe es débil, de que tu fe está llena de dudas, genial, ese es el objetivo. Corre a Cristo pidiendo perdón por tu incredulidad. Recuérdale a tu alma quién es el Dios en el que has creído, todo lo que ha hecho por ti hasta hoy y todo lo que te espera en la gloria venidera que aún está por llegar. Escucha la razón y confía en aquel que no escatimó ni a su propio Hijo por ti. Ese es tu Dios. Para terminar, hay un texto en las Escrituras que creo que todo creyente ama y que es de una consolación enorme. Se encuentra en Romanos 8, del versículo 35 hasta el final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Dios soberano, Señor, nos humillamos ante ti porque muchas veces en nuestra vida hemos sido como los discípulos en el barco. Muchas veces hemos dudado, hemos preguntado que por qué nos sucede lo que nos sucede, que cuándo nos vas a sacar de la tribulación, y en lugar de esperar y confiar en ti, hemos puesto duda en nuestro corazón, amargura, y hemos pecado contra ti. Así que, Señor, te pedimos perdón por ello y te rogamos fervientemente que nos des aliento. Señor, tú conoces la situación de cada uno aquí presente. Tú conoces lo que hay en el corazón y tú sabes por qué está esa tribulación. Te rogamos que nos ayudes a llevarla con firmeza, confiando en Cristo, Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque este mundo es muy fuerte, pero tú, Señor, estás por encima de todo. Así que danos aliento, danos fortaleza en la batalla y permítenos, Señor, imitar a Cristo, imitar como Él andó y confiar en Él, porque solamente en Él hay salvación y solamente en Él tendremos gozo. Así que, por su nombre, por sus méritos, te damos gracias y te rogamos todas estas cosas. Amén.